Buenos días, soy José Piera Soleil, tu profesor de golf aquí en Panorámica. Vamos a hablar hoy del hoyo 17, que es un hoyo magnífico, difícil y técnico. Vamos a ver hoy que tenemos dos lagos, uno frontal y otro lateral, y lo que vamos a intentar repasar hoy son las reglas de cómo dropar en obstáculo de agua. Dropar es volver a poner la bola en juego una vez que, por ejemplo, aquí se ha ido a un obstáculo de agua. De acuerdo, entonces voy a producir un movimiento, un swing, para que la bola se cierre, lo que se llama un hook, y mandar la bola voluntariamente al lago de la izquierda. ¿De acuerdo? Venga, vamos. Obviamente, a la hora de ejecutar un golpe en cualquier campo de golf tenemos que estar pendiente de la partida de delante. Entonces aquí, como hay jugador, vamos a esperar un poquito. No queremos lesionar a nadie. Vamos a intentar producir un pull hook, que es una línea directa a la izquierda y que además la bola va a cerrar, producir un efecto pronunciado hacia la izquierda. Vamos allá. Venga, vámonos. Hemos fallado aquí al lago y lo que tenemos que conocer obviamente son las reglas de golf. Las estacas rojas es simplemente la limitación del lago, es lo que marca un agua lateral. Entonces tenemos que contemplar tres posibilidades de dropar. Y desde el punto donde se supone que ha entrado la bola, que es, en este caso, por aquí, a la altura de las estacas lateralmente, sin ganar distancia, voy a usar el drive y tengo derecho a 2 palos. Bien, hemos marcado con tees. A partir de ahora lo que vamos a hacer es coger una bola y vamos a proceder al dropaje, que es volver a poner la bola en juego. Siempre, si tengo los tees a esta altura, voy a retrasarme un poquito porque lo que no quiero hacer es ganar distancia hacia el hoyo, y lo que voy a poner es el brazo erguido a la altura del hombro y dejar caer la bola. Si la bola vuelve a caer y pasa a las estacas rojas, tengo derecho a cogerla de nuevo y a dropar una segunda vez. Bien, la bola ahora estaría en juego y pasaría a pegar mi tercer golpe. Uno de salida, uno de penalidad y el tercero que pegaría ahora. Y la segunda posibilidad que tengo es dropar todo lo que quiero en línea bandera para atrás. Yo me voy a situar muy precisamente entre ese punto de referencia y la bandera y voy a echarme para atrás hasta encontrar el sitio que más me convenga. Es a veces muchísimo mejor perder 5, 6, 7 metros para atrás para volver a calle. Ya la bola ya estaría en juego y pegaría mi tercer golpe desde aquí. Última opción, que es la menos conocida o menos aplicada, es la opción de ir del otro lado del lago, que se llama equidistante. Vamos a dropar a una distancia equidistante de la que hemos entrado. Entonces, si nos fijamos, el punto de referencia por donde ha entrado la bola es este de aquí. Lo lógico, el punto equidistante estará del otro lado del lago. Entonces me voy a dirigir hacia allá. Bien, estoy aquí enfrente del punto que he determinado. Voy a determinar este punto, clavo aquí un tee y procedo como para el obstáculo lateral. No gano distancia y dropo. Voy a marcar 2 palos, otra vez con un tee, y vuelvo a dropar. Vale, mi bola estaría de nuevo en juego. Y finalmente, en todo caso, tenemos una posibilidad más siempre, que es repetir el golpe desde donde hemos dado el último, por supuesto. La normal es siempre la que va a favorecerle el golpe más fácil.